En este video, determinaremos el impuesto exacto sobre un artículo en venta y luego redondearemos el impuesto al dólar más cercano, así como al centavo más cercano. Javier compra un artículo por $614.99. ¿Cuál es el impuesto exacto si la tasa impositiva es del 8.2%? Luego redondee el impuesto al dólar más cercano y el centavo más cercano. El impuesto exacto es del 8.2% de $614.99. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. Entonces, primero convierta el 8.2% a un decimal. Para convertir un porcentaje a un decimal, soltamos el signo de porcentaje y dividimos por 100 o soltamos el signo de porcentaje, y movemos el decimal 2 lugares a la izquierda. Note que si movemos el decimal 2 lugares a la izquierda, 1, 2, nos falta un dígito. Completamos el dígito faltante con un 0, lo que nos da 0.82. Sin embargo, a menudo colocamos un 0 en el valor posicional de las unidades y obtenemos el decimal como 0.082. 0.082 es la forma decimal del 8.2%. Ahora, para encontrar el 8.2% del artículo en oferta, multiplicamos 0.082 y $614.99. Yendo a la calculadora. El impuesto exacto es de $50.42918. A continuación, se nos pide redondear el impuesto al dólar más cercano. Observe cómo el impuesto exacto está entre 50 y $51. Al redondear al dólar más cercano, determinamos si el impuesto exacto está más cerca de 50 o $51. Siguiendo las reglas formales, comenzamos identificando el dígito en el valor posicional del dólar, o el valor posicional de las unidades, que es el 0, y el dígito a la derecha indica si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. Si el dígito es un 4 o menos, redondeamos hacia abajo. Si son 5 o más, redondeamos hacia arriba. Como tenemos 4 aquí, redondeamos 50 a dólar. Observe que al redondear hacia abajo, el dígito en el valor del lugar de redondeo no cambia. Si observa esto en la recta numérica, nuevamente el impuesto exacto oscila entre 50 y $51. Justo en el medio tendríamos $50 con 50 centavos. Bueno, observe cómo el impuesto exacto es inferior 50.50 a dólar. Digamos aproximadamente aquí. Y es por eso que redondeamos 50 a dólar. Lo único que debemos recordar es que cuando la cantidad está justo en el medio, siempre redondeamos. Entonces, si el impuesto exacto fue de $50 con 50 centavos, redondearíamos hasta $51. Ahora, para la última pregunta, se nos pide redondear al centavo más cercano. Comenzamos identificando el dígito en el valor posicional en centavos o en el valor posicional en centésimas, que son los dos. El dígito a la derecha, el 9, indica si redondeamos hacia arriba o hacia abajo. Porque es un 9 que redondeamos, lo que significa que aumentamos los 2 a 3, y la cantidad se redondea 50.43 a dólar al centavo más cercano. Lo que estamos haciendo aquí es realmente tratar de determinar si el impuesto exacto está más cerca de $50 con 42 centavos o $50 con 43 centavos. Volviendo a la recta numérica por última vez, a la izquierda tendríamos $50 con 42 centavos. A la derecha tendríamos $50 con 43 centavos al centavo más cercano. Justo en el medio tendríamos $50.425. Podemos ver rápidamente que el impuesto exacto de 50.42918 está muy cerca de $50 con 43 centavos, quizás aproximadamente aquí. ¿Cuál es la razón por la cual el impuesto exacto al centavo más cercano se redondea a 50.43 a dólar? Espero que hayas encontrado esto útil.